Bien, señores, tenemos al ingeniero Cuello hoy martes y tenemos dos temas raros. Realmente, el problema eléctrico es insoluble. No, el problema eléctrico tiene unas características propias de su generación. O sea, se generó un sistema eléctrico distinto. Pero no de la generación, No, sino de su no, generación. de generación. Sí. Cuando se degeneró el concepto de la propiedad estatal del sistema eléctrico porque no funcionaba, la cosa cuajó, terminó con los generadores garantizando su rentabilidad y en gran medida privados, y el Estado asumiendo las pérdidas del sistema. Eso está en la estructura del sistema. Mientras eso no se modifique, mientras los generadores no compartan el costo real de la energía, que incluye las fugas, que incluye los robos de energía, porque hay otros robos, eso no se Bien. busca. Esa es la realidad del sistema eléctrico. No hay que... Recuérdese que se licitaron las distribuidoras. En la licitación solamente ganó una, que creo que fue la del norte, con Unión Fenosa. Una de las tres. Unión Fenosa después reventó, se declaró incapaz de manejar eso. Y el Estado, dirigido por Hipólito Mejía, ese honorable señor, pero errático, hasta compensó a Unión Fenosa por no cumplir su contrato. Sí. El que no cumple un contrato tiene que compensar al defraudado. Eso se manejó con esa ligereza. Y el Estado tiene toda la distribución. Sí, pero... Cuando tú tienes toda la distribución, permite, tú vas a concentrar todas las botellas. Porque si el Estado no servía en el sistema eléctrico, era porque estaba sobrepoblado de nómina. Mira, esto tiene que ver con el tema eléctrico, pero con las empresas. En el pasado habían compañías por acciones, la CLTD, diferentes compañías. Después vinieron otra modificación de las empresas. Pero siempre hay un responsable. Y yo me pregunto, cuando una empresa es condenada y la condena además de pago tiene prisión, el caso de evasión de impuestos, el caso de un cheque sin fondo, antes pues se llevaban al presidente de la empresa. La responsabilidad social y más que social, legal, en estas organizaciones de ahora, ¿cómo son? Porque yo he visto compañías por acciones que son de 2 gentes nada más. Mira, la ley anterior que establecía las sociedades por acciones. ¿Qué es en comandita, José? Bueno, cuando es el delegado de una persona. Un delega. Cuando se delega a una persona. Ah, ya. Pero la sociedad en comandita prácticamente aquí no existe. O no se usa. Tal vez la ley la menciona todavía. Antes existían las compañías por acciones, pero se precisó en el cambio de las compañías por acciones. Se eliminó ese concepto. Se estableció sociedad de representación. SRL, Sociedad de Representación Limitada, de responsabilidad limitada. Ah. Sociedad de responsabilidad ¿Eso limitada. quiere decir SRL? Sí, todo el mundo le pone SRL al apellido de la compañía. Sí, a todita. A todita, pero la mayoría no sé. Yo mismo no. ¿Y qué significa responsabilidad limitada? Que la responsabilidad de los accionistas está limitada al dinero que metió ahí. Ah. Tú puedes perder todo tu dinero en una sociedad de responsabilidad limitada, pero tú no eres responsable de la gestión de esa sociedad. Que se hagan esa cosa. Los responsables de esa sociedad son sus gerentes, sus Es decir, que si administradores. esta compañía da un cheque sin fondo, no se puede perseguir a todos los accionistas. Imposible. Imposible. A ningún accionista se le consulta para hacer Ni un cheque. siquiera para recuperar el dinero. ¿Cómo? El patrimonio de ese accionista no se le No, persigue. ya es una acción que tiene que establecer, iniciar el accionista con respecto a la compañía. Pero ahora mismo hay un conflicto en la aceptación de eso del Estado
siempre es reivindicativo y así debe ser. Creo que está confundido en esa problema. ¿Quién? El Estado no puede perseguir los accionistas de una compañía simplemente por ser accionista de la compañía. Y los persiguen ante lo impositivo. Y lo están haciendo. Creo que es un exceso que conduce a la anulación del proceso. Pero esa es la razón por una compañía por acciones. Una compañía por acciones o sociedad de responsabilidad limitada establece claramente que Que tiene personalidad jurídica esa empresa. y que el accionista simplemente puede perder su dinero, pero no va más allá en la responsabilidad de la compañía. Y aquí han florecido las compañías. Antes se rellenaba con empleados de la propia oficina de abogados que constituía la compañía, y se ponían los 7 socios que había que poner. Se vio que eso era una tontería. Incluye en ese análisis cuando una empresa es multinacional. Por ejemplo, nosotros estamos navegando con Odebrecht, y eso es binacional, que Brasil, que aquí, que allá quebró, pero que aquí tiene una deuda que se comprometió a pagar aquí, pero sí quebró allá. La responsabilidad civil, es decir, el pago, cuando hay eso allá, no, quebró allá, nos jodimos nosotros. ¿Cómo funciona eso cuando hay una multinacional? Bueno, cuando una compañía en cualquier sitio se declara en quiebra, suspende los pagos. Esa es la primera, el primer resultado de una declaración de incapacidad de pagos, es suspender los pagos. ¿Por qué? Porque hay que prorratear la deuda dentro de los bienes que tiene la compañía. Eso sí fluye el proceso. En el caso de Odebrecht, lo que se produjo fue una quiebra para limitar su responsabilidad universal. Yo no puedo pagar, yo estoy quebrado. ¿Pero le permitieron seguir operando? Con otro nombre, sacando los directores. O sea, siempre hay marrullas internacionales, sobre todo para los poderosos. Lo que se hunden son los accionistas minoritarios. ¿Y esas decisiones en otro país pueden valer aquí? Lo malo de aquí fue que el gobierno anterior limitó la responsabilidad de Odebrecht a los 92 millones. Bueno, tú lo que has repetido es que si ellos dijeron que era 22%, ¿por qué el gobierno aceptó nada más 92 millones? No, el gobierno aceptó 92 millones en un acuerdo. Y luego Odebrecht admitió que Dios había dado el 22. Que había dado el 22. Y el Estado ahí mismo debió decir, este acuerdo no vale. El 22. El 22, que yo voy a operar sobre el 22% de todos los contratos. Y fíjate que en esa bulla, ese escándalo judicial, no incluye la construcción de Punta Catalina. Eso no existe en el expediente. Ajá. Y Punta Catalina no es el mayor contrato habido y por haber en la historia dominicana. Sí, pero hay una cosa peor. Estamos hablando de responsabilidad. ¿Quién es el responsable? ¿La empresa, los accionistas o los administradores? Oye bien, entonces resulta que la justicia dominicana está apoyada en declaraciones y acusaciones que hacen funcionarios que estuvieron aquí dirigiendo el proceso de corrupción. Sí. Entonces ellos son ahora testigos de cargo. No, lo peor es lo siguiente, que Odebrecht reconoció que reservaba en su contabilidad el 22% de todas las operaciones para fines de coimas y derivados. Cuando usted hace una reserva en la contabilidad... De todas sus operaciones. De todas sus operaciones. Es decir, que si ellos y que tenía aquí un centro en la República Dominicana para manejar ese 22%. Desde aquí. Desde aquí, en términos universales. Y tú eres una isla que tenía un banco. No, aquí. La Oficina de Operaciones Regional. No estructurada, sino reestructurada. Así se llamaba. Oficina de Operaciones de trampa.
para distribuir ese 22%. Ahora, esas reservas de 22% en contabilidad es un costo. Es como que tú compraste una varilla, compraste cemento, o compraste un solar para la instalación de un negocio. ¿Y tú entiendes que eso era válido desde el acueducto de la línea hasta Catalina? Es decir, ¿fue o eso nada más es Danilo que se robó unos cuartos? No. Eso es, ese fondo se creaba para manejar las propinas. Hay que Pero las propinas de todas las obras. De todas las obras y de todos los que pidieran propina o aceptaran propina. Sí, incluyendo las. Entonces es un expediente complicado. Sí, señor. Y el Estado aceptó una limitación que luego pudo revocar. Y creo que debe revocar. ¿Y qué tú crees de que el Estado, aquel, el que uno quiera, o en Brasil, han decidido complicar todas las cosas para que a la justicia le sea imposible llegar a una conclusión? Pues está claro que es así. Que fue a propósito. Sí, eso es un acuerdo de poder. Vamos a complicar las cosas. Bórrame esto que aquí se hundió todo el mundo. Y es lo que ha pasado, se ha llegado a acuerdos realmente onerosos, donde se sabe lo que pasó, pero se admite la imposibilidad de hacer justicia. Entonces, ahora que ya uno está fuera de ciertas operaciones que uno tenía que hacer para vivir, tiene la libertad de hablar de lo que uno le da la gana. ¿Qué idea tienes tú desde que los chinos descubrieron su enfermedad, el virus, hasta hoy que hay un tercer rebrote? ¿Tú entiendes que todos los cumplimientos y los incumplimientos durante ese lapso, en el futuro se puede alegar que hubo dificultad por la situación de la pandemia? Una pandemia mundial. Es decir, porque nosotros vemos que los bancos siguen llamando a la gente y presionando para que paguen. Lo que pasa es que la contabilidad de los bancos es ahora automática. Ahora no es un problema de un libro que tú lo ves. Ni de un buen agente que pague. Exactamente. La cuenta cae en Mura y ellos tienen que llamar. Naturalmente, tú vas y tú puedes reestructurar tu deuda o declararte insolvente. La ley da esos recursos. Pero tú piensas que eso irá a un tribunal un día. Entonces, cuando él llegue ahí, ¿tomarán en cuenta esa situación? O dicen, no, a nosotros no nos importa lo que pasó. Aquí hay una deuda y tú la pagas o nada. Bueno, en situaciones de crisis, el comportamiento de los bancos tiene un manual de origen. Cuando el cliente que ha cumplido bien en condiciones normales no puede cumplir bien por situaciones anormales, lo lógico es que el banquero se acerque a él y le facilite la operación. Eso es lo lógico. Eso es lo que vale. ¿Por qué? Porque ese es un cliente que ha cumplido bien, que en situaciones normales cumple bien. Entonces hay que tenderle la mano, darle prórroga en los cumplimientos y buscar que siga siendo cliente. Bien, como el Estado... Ahora sí, cuando el banco le ha acechado la propiedad que está en garantía y dice, aquí se la quito, entonces ya es un banco de perversidades. Que no son todos los banqueros que operan así. Ok, como el Estado, en principio, es el que tiene que resguardar el ahorro público, es decir, proteger al ahorrante, ¿tú entiendes que en un momento dado le entregó, derivó, privatizó esa condición al sector privado? Es decir, en principio, quien debió recoger los ahorros y pagar interés, debió ser el Banco del Estado. Sin embargo, ellos derivaron eso y se lo entregaron al banco en algún momento de la historia. Bueno, la banca estatal prácticamente no existió en el origen. Nunca. En el origen. Esa condición. No, la banca comercial es una banca de naturaleza que privada. nació como comercial. Nació comercial.
Además, los primeros conceptos de la banca se establecieron con las letras de cambio. O sea, un comerciante tenía que moverse de Italia a Bélgica a comprar tela, pero no quería cargar dinero. Su banquero en Italia le daba un papel a un banquero de allá y dice, financia hasta tanto este señor. Que yo tengo los cuartos aquí. Que yo te lo garantizo. Ah. Para que si lo asaltaban en la calle, ese papel no valía. Entonces, originalmente siempre ha sido privado. Sí, sí, eso es un negocio que nació como privado. Es un riesgo que no tiene por qué asumirlo el Estado. Y las superintendencias sí son, es la función del Estado. La función del Estado es supervisar esas operaciones. Todo. Incluyendo el Banco Estatal, que es comercial. Es decir, que en principio el Estado no tiene que tener negocio, lo que tiene que tener supervisores, ¿verdad? Sí. En todas las áreas. En los seguros, supervisor del seguro. En la energía, supervisor de la energía. Pero todo debe ser del sector privado. Esa es la sociedad capitalista como tal. ¿Y hasta dónde esa sociedad capitalista se puede meter en áreas, por ejemplo, a la que más nos preocupa ahora, el agua? Que uno dice, hombre, que el agua y el aire no la pueden privatizar, pero están en eso. De momento te venden un tanque de oxígeno. Se está vendiendo. Bueno, eso es para fines hospitalarios, pero bueno, se está vendiendo. no, es yo estoy comercial. Hablando, no, es para respirar lo sano. Por ejemplo, el agua está al borde de privatizarse, que ya. Ayer mismo dijo aquí alguien del gobierno que no consuman agua ¿De qué? de la que llega por la llave. Pero aquí el consumo de agua en botella es prácticamente generalizado. La mayoría de la población dominicana toma agua procesada en términos privados. Es más, ya en los análisis, en los estudios de proyección de negocios de agua y de servicios de agua, hay que incluir ese proceso. No se puede ocultar la presencia de eso. Y eso facilita que haya estafadores por ahí llenando con el agua de la calle botellones que venden como agua purificada. Y la gente debe tener mucho cuidado en las marcas que compra. José, ¿se puede cuantificar la deuda interna? La deuda del Estado. Aquí para a los suplidores locales o a la deuda que debe el Estado aquí internamente en pesos. En un vericueto de la contabilidad del Estado se sabe. Tiene que estar eso. Debe estar actualizado ese número. Porque ese asiento se hace automáticamente, se presenta una reclamación de pago. Si se acepta, ya es deuda. Tú sabes que una de las fuentes de corrupción más grandes que hemos tenido aquí es compras y contrataciones cuando no habían los concursos y el cobro de deuda vieja. Bueno, Balaguer llegó a desarrollar el concepto de que las deudas viejas no se pagan. Y las nuevas. Por lo menos no la pagaba, pero ahora el 50% te la pagan. Bueno, ese es otro criterio. Es de eso que estoy hablando. Ya está en el 50. Sí, porque hay que dividirla en muchos pedazos. Nadie cobra un 50, pero cobran 5 de 10. 5 departamentos cogen el 10 cada uno. Por donde quiera que pase el papelito. La verdad que venderle al Estado es un riesgo. Es un riesgo. ¿Ah? Venderle al Estado es un riesgo. Entonces, si tú ves que hasta los generales ya son parte de la transición política. Tú estás consciente de que en un momento dado, específicamente, siempre existió, pero que el PLD lo puso como más en boga, de las obras y las ventas las hacían los mismos incumbentes. Siempre ha sido así. Siempre. Siempre ha sido así. No es solamente la comisión, José. No, Estoy hablando la operación comercial. de que puede ser que un ministro de Educación vendía los pupitres a través de un tercero. Eso ha pasado a todos los niveles.
Exacto, y que un ministro de Obras Públicas, él era el dueño de la obra. Eso se usó y se incrementó. Realmente el país declinó en términos de valores en el proceso democrático entero. O sea, También se, tuvo se que ver- pensó que la sustitución de Trujillo, que hacía todos esos negocios para sí mismo, absolutamente todos, que a la muerte de Trujillo, de cuyo aniversario número 60 se han festejado en estos días, el país iba a democratizarse en todos los aspectos y a democratizar otros aspectos que Trujillo había dañado. Pero Trujillo tenía las dos variantes. Trujillo tenía cosas que él las hacía de él. Ese negocio de Trujillo. Pero a veces era el 10 de Trujillo o el 5 de Trujillo. Trujillo cobraba el 10% de todos los sueldos habidos y por haber del Estado ¿Del sueldo? para un partido, sí. Todos los sueldos tenían un descuento de un 10% que iba al Partido Dominicano. Y el jefe supremo de ese partido era él. Sí. Y el uso nunca... De eso nunca se auditó. Ingeniero, Todavía no se auditan los partidos. Todavía hoy, dime. pero el financiamiento de los partidos, vamos a decir, para evitar, estamos ahora ante una serie de distorsiones que antes se vendían exoneraciones para financiar un partido, después ahora hemos caído lamentablemente, busca gente que se financie su campaña. La cotización de empleados o de miembros de la administración pública de militancia conocida no es quizás la forma como más organizada o institucional de mantener un partido, o siempre tiene que ser con aporte que se mantiene una organización. Bueno, lo lógico, lo válido, es que el partido lo mantengan sus militantes. Eso es la esencia del partido. Ahora, O sea, si tú lo que vendes son posibilidades de apoyo, entonces tú logras gente que necesita apoyo, que busca apoyo, que juega apoyos. Usted, más o menos, a ver cómo está el Alzheimer mío. Ese 30 de mayo, ¿cuántos habitantes tenía República Dominicana? 4 millones. ¿Cuántos? 4, ¿verdad? ¿Cuál era el presupuesto de ese No año? me preguntes. ¿Tú no te acuerdas? No. ¿La tasa de cambio estaba a la par o él la forzaba a la par? Bueno, hubo mucho tiempo que la tasa de cambio dominicana se mantuvo a la par con mucho esfuerzo. Pero se mantuvo a la par formalmente. Ya a la muerte de Trujillo comenzó a liberalizarse un poco. ¿Y tú esa recuerdas tasa de cuando cambio. tú veías moneda dominicana circulando? Un peso, un dólar americano que te lo daban igual que un peso. ¿Tú llegaste a verlo? No. Claro que sí, porque la moneda dominicana. No la fraccional, no. El billete, yo llegué a verlo. Claro que fue en el 47, tú naciste antes de ahí. En el 47 fue que se cambió la moneda. Trujillo emitió 2 pesos dominicanos por cada dólar que recogió. Él lo cogió uno por uno, lo compró Sí. uno por uno. Después lo emitió Y después emitió al 2 por 1. 2 por 1. Con eso hizo el desarrollo industrial y económico que se produjo al final de la era. Pues, no, a nombre suyo, naturalmente. Y había un límite, eso que tú estabas hablando, había un límite de lo de Trujillo y lo del Estado, o había una solución de continuidad que era casi lo mismo. Mira, Trujillo manejaba esas empresas y esos negocios como si el país fuera su finca. En el momento de la muerte de Trujillo, la compañía azucarera dominicana que manejaba los ingenios de Trujillo era propiedad del Banco Agrícola. Porque cuando los negocios no daban mucho, él utilizaba Azucarera Jaina era del Banco Agrícola. todos esos negocios eran del Banco Agrícola. Su propietario, su accionista. Él se lo vendía al Banco Agrícola cuando tenía problemas. La chocolatera igual. Estaba en manos del Banco Agrícola. O sea, si el negocio no estaba dando mucho dinero, él aprovechaba, le vendía el negocio al Banco Agrícola. ¿Y cuál fue la operación de la compañía de electricidad? La compañía de electricidad fue prácticamente un traspiés. Trujillo se envaneció con sus éxitos y un día dijo que iba a comprar la compañía eléctrica. No fue una cuerda porque no quisieron darle una tarifa especial al mejoramiento social.
Eso puede haber sido un factor. Pudo haber sido un factor porque ya Balaguer estaba en el gobierno y Balaguer manejaba esos conceptos. Cuando hicieron los barrios del norte de la ciudad, donde estaba Faría, que hicieron el ensanche Luperón y el ensanche Espaillat, era más modesto. El ensanche Luperón para clase media, empleada de empresas estatales. Balaguer concibió la idea de que le dieran una tarifa especializada, y era secretario de la presidencia, una tarifa especial a esos favorecidos de una casa modesta. Y la compañía eléctrica dijo que no, el que no pudiera pagar la luz no iba a tener luz. Ellos vendían luz. En esa época yo recuerdo que cuando la factura llegaba a más de 10 pesos en una casa de clase media, había una bulla, había un problema. Aquí me apagan la luz temprano todo el mundo. Y me la prenden tarde por la mañana. O no la prenden por la mañana. Y Pero bueno, la compañía vendió y vendió bien. Y 2 o 3 meses después, Trujillo tuvo que firmar un contrato con la misma Stone & Western para que le administrara la compañía. y esos pueblos del interior que te casi hasta la muerte de Trujillo se manejaron con plantitas que se prendían a las 6 de la tarde y se apagaban. Hasta el otro día Ocoa tenía su planta eléctrica propia. ¿Y cómo se cobraba la luz? Una empresa que la cobraba. Pero ahí. una empresa, ¿verdad? Sí, propietario privado de esa empresa. Así como las 4 telefónicas que habían, ¿verdad? Sí, bueno, la telefónica nunca fue estatal. La compañía dominicana de teléfono nunca fue Nunca, estatal. siempre, ¿verdad? Vaya Ibe todavía tiene la suya, todavía tiene su propia luz. ¿Quién? Vaya Ibe tiene su propia luz. Y O la- sea, es una empresa ya moderna, sí, pero Y la terrena sí tiene su plan, su sistema energético propio. Sí, pero no desde esa época. no. No, Eso fue una modalidad cuando la no en el caso de la terrena. De la terrena, la energía fue un llegó, ejemplo. la energía llegó privada y ha sido privada siempre. Es ahora que la población de la terrena ha cambiado mucho, hay muchos negocios Te pequeños. pregunté para poder tener una idea clara la gente, las generaciones de ahora, de que siempre existieron los mismos problemas. Lo que varía es que 4 millones se convirtieron en las 3 veces más, es decir, los 10 dominicanos más los 2 que siempre están en tránsito. Es decir, que son problemas que se han multiplicado por 3, pero son los mismos problemas. No, más gente, más problemas. Más gente, más Más gente, olvídate de eso. Pero mira eso, por ejemplo, la terrena funcionó eficientemente en una compañía que vendía su energía a los hoteles y a los negocios que se fueron montando allá en el esquema de crecimiento económico. Y en esa Pero misma- cuando se llenó de gente sencilla para dar esos servicios internos, Sí, sí. entonces esa gente quiere que le den luz del gobierno para Sí. no pagarla. Tan sencillo como eso, para no pagarla. Y la capacidad de endeudarse, la deuda pública, cuando vino el problema que le decían al ministro de Hacienda, que aquí se está consumiendo mucho, dice, bueno, el problema es que cuando tú ganas 100 pesos, tú no te puedes endeudar por más de 10 pesos, pero cuando tú ganas 20,000 pesos, tú puedes coger fiado 2,000 pesos. El país está en esa situación de que tiene una capacidad de endeudamiento mucho mayor. La capacidad de endeudamiento se mide principalmente por el cumplimiento. Si tú cumples con tu deuda crece de una manera natural. Y tienes que tener mucho cuidado porque te puedes endeudar hasta no poder pagar. Ustedes, esa es la falacia más grande que hay. Mira, aquí te dicen que hay una cosa, ¿cómo llaman los burros que vendían la quiniela en... ¿El burro? los Un certificados? quinielero. La deuda que nosotros comprábamos, que nosotros te decían, si es una deuda bien canalizada, es al 1% al año, pero si tú quieres correr riesgo, te prestan al 9 y al 10 y al 12. Y yo digo, pero el riesgo no puede ser que haga que la deuda sea más cara, porque si hay riesgo yo no presto.
No, lo que pasa es que tú cobras 10 durante 9 meses y ya cobraste el 90% de la deuda. Y ya cobraste Y sigue todo. debiendo el otro. Ah, bueno. Es así. Sí. Y te aprietan todos los A los meses, 12 para meses que ya tú tú sueltes el 10. cobraste. Para que tú sueltes el 10. Al 12 ya tú cobraste Sí. en un año. Es así. Y tiene el documento todavía de que debe entero. Ahora, la deuda es un negocio tradicional de devaluar la deuda. La deuda siempre se paga con dinero más débil. ¿Se paga? El dinero se va debilitando en todas partes. Mídelo por los precios de las cosas. ¿Cuánto valía una Coca-Cola en el 47? 5 centavos. 10 cheles, 5 5 cheles. cheles, 10 cheles. Era más chiquita, todo lo que tú quieras, pero ponla al doble, 20 cheles. Ya. Hoy, ¿cuánto vale? Bueno. ¿Qué tú vas a ver? Tú ni miras la cuenta cuando la compras. Y eso es así. La moneda norteamericana se devalúa todos los días. Ellos tienen la capacidad de emisión ilimitada y en consecuencia emiten lo que les da la gana. Y ahora, bueno, ahora el mundo entero está viviendo una fiesta de emisiones. Eso tiene como consecuencia una caída del valor de las monedas. Eso es un acontecimiento cuyos efectos todavía no se están viendo, pero que es natural que se produzcan. ¿Y comprar deuda es negocio? Claro que sí, depende cómo tú compres. Recuérdate cuando se produjo el conflicto con México por la resiliación del contrato de los canales del norte. ¿De los? De los canales del Banco Prime. Ah, sí, de Ortimena. Sí, Y Cantrova. y Cantrova. Bueno, el acuerdo se firmó en México de que el Estado mexicano debía compensar al Estado dominicano y sus abogados con 66 millones de dólares. Y el presidente mexicano dijo, esto es una complicación, porque el Estado mexicano no hizo ese negocio, lo hizo una compañía vinculada al Estado mexicano. Entonces lo que acordaron fue que se pagara eso con los fondos de Petrocaribe, que el Estado Dominicano nunca había manejado, pero asumió una deuda de Petrocaribe, el Estado mexicano. ¿Cuándo fue que tú dijiste que el Estado tuvo que pagar algo que era al revés, que tenían que pagarle al Estado? ¿En qué caso? Ahorita, que estábamos hablando de algo que decía, el Estado terminó pagando. En el caso de la resolución del contrato en la privatización del sistema energético. Con Fenosa. Con Fenosa. Terminamos pagándole. Sí, se le dio una... Pero yo te voy a decir una cosa, cuando se resilió el contrato de los 5 ingenios de los mexicanos, que ellos entregaron los ingenios, Hipólito habló con Fox y Fox le pidió que compense a eso y se le pagó una compensación. Yo no sabía eso. Sí, se le pidió una compensación, sin pelear ni a cortes internacionales. Sí. Ayuda a esa gente que ellos me ayudaron. Pero déjate de hablar porque tú me preguntaste y se nos ha ido Sí. la idea sobre la compra de deuda. Sí. Bueno, el asunto que se quedó eso ahí. El Estado Dominicano debía a México 66 millones. No, el Estado mexicano le debía al Estado Dominicano 66 millones de dólares. Que incluían el pago de los abogados dominicanos del Estado Dominicano. Ya. Cambia la tortilla. Jorge Blanco se va del poder, sube Balaguer y se desploma la moneda mexicana. Balaguer vendió ese pagaré a precio factual y le pagó al Estado mexicano con el papel. Salimos ganando ahí. Le pagó con una moneda deprimida. Y la obligación era en dólares. Ahí fue que algunos dominicanos que habían invertido en México se fueron por el zafacón. Muchos. ¿Eh? Muchos. Bien. Muchos Bueno. dominicanos, inclusive profesionales que habían estudiado en México,
que pensaron que México iba a convertirse en una gran potencia, comenzaron a meter sus ahorros allá y perdieron mucho dinero. Sí, tenemos una materia pendiente con José Israel y algo que él dijo, lo dijo y no se volvió a hablar de ello. Y ahora, en el día de ayer, vinieron unas informaciones de problemas que había en el mercadeo de la cerveza Presidente. Y dijo, eso de marca país, cuando esas multinacionales compran muchas cerveceras, hay problemas. Sí. Ellos no crearon esos problemas, pero parece que se están aprovechando de esos problemas. ¿Pero qué problema tú tienes? Hay problemas, lo que pasa es que es un tema largo y es que hay problemas en la comercialización de esa cerveza, porque esa compañía es distribuidora de otras marcas aquí y tiene como la intención de ver si uniformaliza todo eso, demasiado marca y demasiado Ese es un problema interno de ellos. Perdóname. Ese es un problema interno de ellos, cómo comercializan. Sí, pero está teniendo Pero un hay un efecto. problema abajo en la distribución de ese producto, Sí. que es un producto dominante en el mercado realmente, la cerveza Presidente, que es que la tradición establecía primero un régimen de crédito a los distribuidores locales, que eran muchos, y segundo un servicio directo a muchos pequeños compradores, no tanto distribuidores, sino pequeños Eso es lo compradores. que hay. Cuando se hizo la primera negociación en que los herederos de la cerveza Presidente le vendieron a una firma dominicana, el dinero que se le pagó a esos herederos, Entonces, cuando León Jiménez compró, cuando vendió. cuando compró, Sí. ese dinero se recaudó bajando el periodo de crédito a los distribuidores. Ah, ya. O sea, fueron los distribuidores los que pagaron prácticamente Sí. esa deuda. Eran 52 millones de pesos en esa época, casi equivalente al dólar. Bien, bueno, ese fue su negocio, Dios lo bendiga. Pero ahora el problema es el siguiente, que la compañía se declara incapaz de dar un servicio directo a cada uno de sus Y compradores. necesita los distribuidores. Y ha creado una empresa, otra empresa paralela, que asume la distribución De la y cerveza. solo negocia con determinados niveles de compra. Consecuencia, Dos distribuidores en el medio. El de ellos y uno de Alma. Ya. no, y el real, el más oneroso es que ese subdistribuidor Sí. Que también tiene un volumen. Que también tiene un volumen. pero tiene que ganar. Sí. Tiene un Ya él no volumen. le está vendiendo al público. Sí. Antes cualquiera era distribuidor en la Sí, práctica. ahí tú tienes de la fábrica de la mata a la botella, hay cuatro escalones. Consecuencia, tú vas a un supermercado y compras cerveza a un precio que no te puede dar el que está en la esquina Exacto. enfriándola. Sencillamente porque él tiene que comprarle a un tercero. Bien, José, gracias. Señores, tenemos un invitado de emergencia, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y venimos de una vez.